Este es el tema número 20, Gálatas capítulo 6, del verso 11 al 18, que es el último tema. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. En esta tarde siempre acudimos a tu gracia y a tu misericordia. Y no tenemos que olvidar que si no fuera por tu misericordia y tu gracia no estuviéramos en este lugar, Señor. Te pido, Padre, te ruego que me ayudes a poder exponer estos textos y que podamos salir edificados, confrontados, Señor, sanados y consolados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, pues por fin llegamos al último tema de esta carta, es el tema 20. Y como título, arriba en su Biblia dice: Pablo se gloria en la cruz de Cristo, que es un buen título, ¿verdad? Podremos ponerle: nos gloriamos en la cruz de Cristo. También como título podremos ponerle: las marcas de un siervo genuino. Esperamos que, hermanos, a través de toda la carta que hemos venido abordando, texto por texto, esperamos que hayamos aprendido, ¿verdad? Que hayamos aprendido y no solamente aprendido, sino poner en práctica las cosas que el Señor nos ha hablado aquí en esta carta. Esta carta de los Gálatas, hermanos, algunos eruditos creen que fue la primera carta que escribió Pablo, la primera. Ellos piensan que fue la primera antes que todas. Se cree que esta carta se escribió en el año 49-55. Como hemos venido haciendo mención, Pablo escribe esta carta para hacer una apología, para hacer una defensa de la fe. Las iglesias de la región de Galacia fueron fundadas según Hechos capítulo 13 y 14, donde Pablo recorrió ciudades como Antioquía de Pisidia. Había dos Antioquías, una que es Antioquía de Siria, esa no es, sino Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que pertenecen a la región de Galacia. Algunos creen que Pablo, cuando escribe esta carta, la escribe mientras estaba en su segundo viaje misionero en Corintios. Por eso que él quiere ir, pero no puede ir porque está fundando la iglesia de los Corintios. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, ya lo hemos repetido muchas veces: hacer una defensa de la fe contra aquellos que querían judaizar la iglesia. Esto usted lo ha venido escuchando ya por meses, pero también ya por algunos meses ya no lo va a escuchar, ¿ok? Porque ya vamos a entrar a otros libros. Así de que quizá la última vez que lo escuche por un rato, por un momento, ¿ah? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Pues es hacer una defensa de la fe contra aquellos que querían judaizar la iglesia, contra aquellos que traían otro evangelio, contra aquellos que querían añadir algo al evangelio.
Es decir, el propósito de esta carta es hacer esa defensa de la fe, enfatizando una sola cosa: no hay otro evangelio del que se les ha predicado. No hay otro. En esta carta de los Gálatas, nosotros al ir estudiándola, como lo hemos venido haciendo, vemos el lado más humano de Pablo. Lo vemos con un celo, lo vemos enojado, lo vemos molesto. Lo vemos con ese celo cuando les dice: no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y más adelante usa la palabra anatema, usa palabras fuertes él. Más adelante, cuando relata que sube a Jerusalén, dice: esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Es decir, repito, eso se lo dice cuando subió a Jerusalén llevando con él a Bernabé y a Tito. Es decir, Pablo está exponiendo todo lo que ha venido haciendo en esta carta. En esta carta, repito, vemos a Pablo enojado cuando le dice: Gálatas insensatos, necios, que se traduce como torpes, tontos, son palabras fuertes. Y le dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y la palabra fascinó, pues, es una palabra dura también, que significa ¿quién los embrujó? Para que Pablo, hermano, les dijera en esta carta, esta pregunta retórica: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Él lo hace para que se den cuenta del grado de manipulación que habían caído los Gálatas. Mire que el grado de manipulación era grande en la vida, en cómo ellos cayeron, tanto que les dice: ¿quién los embrujó? Un grado de manipulación fuerte, hermano. Y si los Gálatas habían recibido un mensaje sano, repito, pero el grado de manipulación en que habían caído fue tanto que Pablo usa la palabra embrujó. Embrujó. Más adelante lo vemos con un formamiento ministerial muy serio en la vida de él. En Gálatas 2:11, cuando resiste a Pedro delante de todos, y él dice: lo resistí cara a cara. ¿Por qué lo hace? Porque Pedro era un líder espiritual y con su actitud estaba negando algo que ya habían acordado algunos meses atrás, cuando arreglaron este asunto del tema de los judaizantes, según Hechos capítulo 15. Esto es como decir: o somos o no somos. ¿De qué se trata esto? ¿O vamos a tomar las cosas con seriedad o vamos a jugar? ¿O de qué se trata esto? Hermano, Pablo no estaba jugando en cuestión de la doctrina, o en los acuerdos que habían llegado con ellos. En esta carta también lo vemos exhortando a la iglesia cuando le dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, Pablo les dice: no se muevan de lo que han aprendido. Y la palabra firme también tiene que ver con no fluctúen, no sean fluctuantes, como lo usa en Efesios capítulo 4, versículo 14, cuando usa la palabra fluctuante. Y la palabra fluctuante da la idea de un barco movido por las olas. Y entendemos, hermano, que hay cristianos que gusta que los agiten, ¿verdad? Hay cristianos que les gusta escuchar mensajes donde les gusta que los agiten por doctrinas extrañas. Más adelante en esta carta, Pablo en el capítulo 5, verso 22, expone lo que produce el Espíritu Santo, ya que la condición de ellos estaba muy reprobable, porque en el verso 15 dice: pero si os mordéis y os coméis. La condición espiritual de ellos estaba triste, y empieza a hablar él acerca de lo que produce el Espíritu Santo, y expone que esas virtudes se han de manifestar en nosotros, porque dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Más o menos es una recapitulación de todos los 19 temas que hemos visto. Ahora, una vez que Pablo muestra lo que produce el Espíritu Santo en una persona nacida de nuevo, en el capítulo 6, nos exhorta a que llevemos a la práctica precisamente las virtudes que produce el Espíritu Santo. Cuando restauremos a alguien que ha tenido una caída. Ese fue, creo que, el tema pasado.
tema del viernes pasado. Pablo en ese llamado nos deja saber que a la hora de restaurar a alguien lo hagamos con espíritu de mansedumbre, lo ayudemos con sus cargas, no caigamos en el orgullo, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, y en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es un llamado que el Señor nos hace a través de esta carta. Amén, hermanos. Ahora, una vez que Pablo termina esta exhortación, desde el verso 11 hasta el verso 18, que son los últimos versos, el apóstol comienza ya a dar su despedida, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en esta despedida, hermanos, nosotros vemos tres cosas. Número uno, de una manera resumida, vuelve a nombrar a los judaizantes. Número dos, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Y número tres, muestra las marcas de un verdadero siervo. Mire cómo comienza, versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo, hermano, ha llegado a la culminación de su escrito. Y en esta culminación de su carta, algunos creen que Pablo, con su puño y letra, escribió toda la carta. Algunos piensan eso. Otros creen que la carta él la estaba dictando, porque regularmente él dictaba las cartas. Otros creen que la carta la estaba dictando, y que en esta parte del verso 11 hasta el verso 18, exclusivamente en esta parte, él usa su puño y letra como un signo de autenticidad, y se despide dando algunas recomendaciones usando letras grandes. Otros creen que Pablo, al tener un problema en su cuerpo donde carecía de una buena vista, esto le ocasionó tener una mala caligrafía, y que las cartas él las dictaba. Pero en estos 8 versículos restantes, él toma la pluma o el lápiz con lo que estaban escribiendo, y él lo escribe, pero él lo hace con letra grande. Él lo hace con letra larga. Como sea, es una carta de Pablo, ¿verdad? Es una carta de Pablo. Entonces Pablo en estos últimos pasajes, con su puño y letra, usa letras grandes. Pregunta: ¿cómo sabemos que estos últimos versos los escribe con letra grande? Bueno, cuando nosotros vemos otras traducciones y hacemos un análisis gramatical de este texto, vemos que lo que va a escribir en estos últimos textos, él lo hace para que pongan atención los lectores. Para eso lo hace. Lo hace para enfatizar. Él quiere enfatizar algo. Él ya se está despidiendo y quiere enfatizar algo. Esto es como cuando tú escribes un mensaje, hermano, por texto. Pues ahorita ya los teléfonos, ¿verdad? Pero para enfatizar algo, le pones, no sé, paréntesis, lo pones de otro color o lo subrayas. No sé cuántos hacen eso, ¿verdad? Que alguien quiere enfatizar algo y lo subraya, o lo pone de otro color, o lo entre paréntesis, o lo pone con letras mayúsculas, lo pone con letras mayúsculas, como en este caso. Así es. ¿Por qué? Porque al analizar el texto de una forma gramatical, las otras traducciones nos dicen, por ejemplo, quien tenga la Nueva Traducción Viviente dice: fíjense que uso letras grandes para escribirle de mi propio puño y letra estas últimas palabras. La traducción Lenguaje Actual dice: esta parte la escribí yo mismo. Así dice la traducción Lenguaje Actual. Esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que esto se los escribo con letras bien grandes. Y la Nueva Versión Internacional dice: mirad que os escribo con mi puño y letra, y luego entre signos de admiración pone con letras bien grandes. Entonces entendemos que cuando Pablo en este verso, cuando dice mirad con cuán grandes letras, está usando letra grande. Él está usando ya su puño y su mano, y está usando letra grande, y usted lo puede cotizar con estas traducciones, que realmente es lo que está diciendo el texto. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Con esto entendemos
que desde ese sentido gramatical del texto, Pablo quiere que en estos últimos 8 versículos, él quiere, hermano, que le pongan atención a lo que él va a decir en su despedida. Porque las despedidas son importantes también. Amén. Y mire lo que él quiere que pongan atención, verso 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mira cómo él lo escribe, cómo él lo expone. Y lo que dice es, todos los que quieren agradar en la carne, es decir, debido a la insistencia de los judaizantes en cuanto al tema de la circuncisión, Pablo, hermano, hace lo mismo en contra del evangelio que ellos estaban enseñando. Esto es como decir, bueno, si ellos van a insistir, yo también. Si ellos no quitan el dedo del renglón, yo también. Si ellos van a ser perseverantes en cuanto a ese asunto, yo también. Está insistiendo él. Es decir, Pablo vuelve a enfatizar, ya lo habló en toda la carta, pero lo vuelve a enfatizar y dice, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Es decir, Pablo está diciendo aquí, todos los que quieren insistir en ese tema que ya lo hablé en toda la carta, todos los que quieren seguir enfatizando en que no es suficiente la gracia en Cristo Jesús para la salvación, voy a seguir hablando de este tema. Todos los que insisten que para ser salvos se requiere un esfuerzo humano, yo voy a seguir hablando. Todos los que insisten en que necesitan aportar algo para su salvación a través del esfuerzo humano, dice Pablo, estos obligan a que os circuncidéis. Y luego da una razón, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, si ellos van a insistir, yo también, dice él. Yo también voy a insistir. Si ellos no quitan el dedo del renglón, yo también. Regularmente, hermano, cuando uno habla con una persona, ¿verdad? No, que crea lo que quiera, ¿verdad? Regularmente de repente podemos nosotros, hermanos, actuar así, hablar con alguien y no poderlo sacarlo de los falsos argumentos que tiene la persona en cuanto a algún tema doctrinal importante. Pero vemos aquí Pablo que insiste. Ya habló casi en 5 capítulos acerca de este tema y vuelve a insistir. ¿Por qué? Porque él mira que los judaizantes siguen en el mismo asunto y él dice, no, es que yo también lo voy a hacer. Amén. Dice, estos obligan a que os circuncidéis. Solamente, mire una de las razones para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, en el primer siglo, hermanos, del nacimiento de la iglesia, la predicación de la cruz traía burla. Traía persecución de parte de los judíos. Recuerda cuando Pedro fue confrontado por Pablo en Antioquía, pregunta, ¿por qué Pedro se dejó llevar? Por miedo a los de la circuncisión, tenía miedo. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión querían estar quedando bien, hermano, con los judíos inconversos. Y los judíos inconversos no estaban jugando. Y Pedro ya los conocía. Es más, Pedro ya había experimentado prisión a causa de ellos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Eso lo hacen para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, estos judaizantes, hermano, lo que realmente buscaban, hermano, era vanagloria. Estos judaizantes, lo que querían ellos eran, hermano, quedar bien con unos y quedar bien con nosotros. Querían quedar bien con los gentiles y querían quedar bien con los judíos. Por lo tanto, hermano, cuando un predicador quiere quedar bien con uno y quiere quedar bien con otro, ¿sabe lo que va a hacer?
Va a diluir el mensaje. Eso es lo que va a pasar. Ellos estaban así, querían quedar bien con los judíos ortodoxos, los inconversos, pero también querían quedar bien con los gentiles. Los estaban engañando. Más bien no les interesaba la vida espiritual de ellos. Y cuando un predicador, cuando alguien quiere quedar bien con todos, con los solo Jesús, con los neopentecostales, con todos, cuando quiere quedar bien, va a predicar un evangelio diluido. Eso abunda en el tiempo de hoy, hermano. Amén. Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 17, en cuanto a un evangelio diluido, le dice, pues no somos como muchos, dice. Mira cómo lo dice él, ¿eh? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran tiene que ver con diluir, con quitar el nutriente. Con quitar el nutriente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, lo que no querían los judaizantes era padecer persecución. Ellos no querían padecer persecución. Lo que no querían los judaizantes era sufrir. Era sufrir. Era ser confrontados por el evangelio. Y el evangelio, hermano, confronta. El evangelio sano no tiene muchos adeptos. Mire cómo dice, todos los que quieren agradar en la carne. La mejor traducción en griego es querer hacer una buena apariencia en la carne. Esa es la mejor traducción en griego. Es decir, el propósito de estos judaizantes era realmente ser buen vistos por los judíos que no creían en el evangelio. Querían la aprobación del hombre. Eran movidos por el orgullo religioso. Les importaba más la apariencia externa que la doctrina. Querían ser bien vistos. La Biblia de estudio del pastor John MacArthur en este texto expone que lo que realmente querían los judaizantes es que ellos no les interesaba la vida espiritual de los gálatas, sino nada más quería ser bien vistos por los judíos que no creían en el mensaje de Cristo. Verso 13. ¿Lo tiene? Dice, pues ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? En vuestra carne. Es decir, Pablo les dice, lo único que quieren ellos es, número uno, no padecer persecución, y número dos, querían gloriarse en su carne. ¿Qué es esto, hermano? Gloriarse en su carne. Esto es buscar una gloria para ellos por sus méritos. Y hay personas, hermanos, que buscan una gloria. Buscan ser adulados, buscan ser aplaudidos. ¿Verdad? En el tiempo de hoy así hay muchas personas que buscan el aplauso de la gente. ¿Qué estaban buscando estas personas? Estaban buscando adeptos, una gloria personal. Hacían o enseñaban la ley, hermano, para quedar bien con los judíos que no creían en el mensaje, y lo que buscaban ellos es quedar bien con esos judíos inconversos, y buscaban una gloria personal. Dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, dice, ni ellos mismos. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, verso 14. ¿Lo tiene? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, a diferencia de los judaizantes, hermanos, que buscaban gloriarse, buscaban ser adulados, Pablo les dice, pero lejos esté de mí gloriarme.
Es decir, en la mente, hermano, en la mente del apóstol Pablo no había cabida en él querer tomar un gramo de gloria. En ningún momento en su ministerio él quiso tomar ni un gramo de gloria, hermano. Ni uno. Dice, lejos esté de mí. La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, cuando Pablo habla del aguijón que tenía en su cuerpo, nosotros sabemos por qué el Señor le permitió ese aguijón, ¿verdad? ¿Para que no qué? Se gloriara. Y en esa segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, cuando les habla del aguijón que tenía en su cuerpo, les habla de una experiencia cuando fue arrebatado al paraíso, y cuando él lo expresa, él lo expone en tercera persona. No dice yo, no. Él no dice así, yo fui al paraíso. Él no dice así. Él lo expone en tercera persona porque él no quería gloriarse. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene, dice, gloriarme. ¿Qué significa esto? Esto significa que gloriarse es algo insensato, es algo necio, es algo torpe. La versión Palabra de Dios para Todos dice, yo sé que uno no gana nada con orgullecerse de sí mismo. La versión Lenguaje Actual dice, no se gana nada con hablar bien de uno mismo. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que los superapóstoles, como él le llama la traducción, la Reina Valera dice como aquellos grandes apóstoles, pero no está hablando de Pedro ni de Juan, no, está hablando de los falsos, porque a nadie le llama grande más que a Cristo nada más. Más que a Cristo. Entonces, cuando él dice como aquellos, no soy como aquellos grandes apóstoles, él está usando el sarcasmo. Y otra traducción dice los superapóstoles, dice, lo que está pasando es que aquellos superapóstoles estaban hablando, hermano, de éxtasis, de viajes a los corintios y de experiencias sobrenaturales. Y cuando le hablaban a los corintios, estos superapóstoles o esos predicadores de la superfe que abundan también en el tiempo de hoy, hermano, cuando le hablaban a los corintios sobre esas cosas, los corintios se quedaban con la boca abierta. ¡Wow! Fue al cielo y vino. ¡Wow! Se quedaban con la boca abierta. Pablo, en base a eso, fue obligado. Fue obligado. Cuando él habla de esa experiencia que fue al paraíso, fue obligado por aquellos superapóstoles o grandes apóstoles que hablaban de viajes y de experiencias. Pablo, en base a eso, fue obligado a relatar una experiencia que había ocurrido hace ¿cuántos años, hermanos? 14 años. En 14 años él se quedó con la boca callada. Nunca habló del tema. Él fue al paraíso, no se le dio que hablar, y él se quedó ¿qué? Callado. Es decir, Pablo, en base a eso, fue obligado a relatar una experiencia que había ocurrido hace 14 años cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, y que lo que escuchó y vio no se le permitió hablar. Repito, cuando él expone eso en el capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, lo expone en tercera persona. ¿Por qué? Porque Pablo no quiere que piensen más de él de lo que deben de pensar. Y él lo expone, o él lo habla, después de 14 años. Fíjese qué tremendo, hermano. Después de 14 años lo comenta, lo habla. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo habla? Repito, porque fue obligado. Por eso en el capítulo 12, versículo 1 de la segunda carta dice que es necio gloriarse. Es necio hablar de eso. ¿Por qué? Porque ese no era el mensaje.
Ese no es el mensaje. Fui al cielo, volví, fui al infierno, regresé. Y después de 14 años él había guardado silencio, hermano. Yo no creo que los que estemos aquí esperemos 14 años para hablar de ese asunto, ¿eh? Uno tiene un sueño un día anterior, hermano, y al otro día ya lo está contando. Uno tiene una experiencia, hermano, y al día anterior ya la anda publicando uno. Uno, hermano, se come unas pizzas un día anterior, hermano, y sueña que anda en el espacio y anda buscando interpretación. Y ese no es de un cristiano maduro. No, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué dice en el verso 14 de Gálatas? Pero lejos esté de mí en gloriarme. Lejos. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, mientras los judaizantes se querían gloriar en su carne, buscaban la adulación, buscaban el aplauso, buscaban quedar bien con el hombre, con los judíos que no creían en el evangelio, porque no querían padecer persecución. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, tomar un gramo de gloria, lejos esté de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo Pablo en base a los contextos? Lo que está diciendo es que jamás ha pasado por su mente en jactarse por un mérito que es de Cristo. Así es. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que todo el mérito de la salvación fue dado en la cruz. Por eso es necio que alguien se gloríe. Amén. Es necio, es incongruente, es algo torpe que alguien se gloríe. ¿Por qué? Porque todo mérito es de Cristo cuando fue dado en la cruz. Es decir, en la cruz Cristo pagó. En la cruz Cristo murió por nosotros. En la cruz todo el mérito fue de Él. Y Pablo dice, lejos esté de mí que yo me gloríe. Todo lo que hacemos, hermanos, nosotros aquí es por la gracia de Dios. Así es. Y hay muchos insensatos que se glorían. Muchos artistillas que se glorían. Cuando todo es por gracia. ¿Cómo yo le puedo robar o querer robarle un mérito a Cristo? ¿Cómo? Eso es torpe. Eso no tiene sentido. Dice, por lo lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mientras los judaizantes se gloriaban en su carne. Si Pablo dice, si vamos a gloriarnos, entonces va a ser en la cruz de Cristo. Es decir, esto es, nos gloriamos en los méritos de Cristo. Nos gloriamos en lo que hizo Cristo. Le damos la gloria a Cristo por lo que hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por nosotros? Nos reconcilió. Hermanos, si el Señor a usted y a mí no nos hubiera dado salvación por gracia, usted y yo anduviéramos en la calle de la amargura. De verdad. Porque como decía un predicador que conocí hace años, qué terrible es vivir sin Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Nos reconcilió. Porque nosotros con nuestros méritos no jamás hubiéramos podido, hermano. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Repito, en el primer siglo, hablar de la cruz era burla, era locura. La cruz era sinónimo de persecución en el primer siglo. Por lo tanto, Pablo dice,
Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice el verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, por ese mérito de que Cristo murió en la cruz, ahora Él me da la fortaleza para que el mundo esté muerto para mí. Hermano, ¿quién puede decir eso? Solo alguien que ha crecido en Dios. Solo alguien que ha entendido la gracia de Dios. La traducción griega, el mundo me es crucificado, habla de que el mundo está muerto para Él. Verso 15. ¿Lo tiene? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si este texto usa un artículo en que en griego es en, que significa posición, o tiene que ver con posición. En el verso 15 dice, porque en Cristo, en griego eso es posición. Es decir, eso tiene que ver con que el mérito de quién es de Cristo. Por lo tanto, ni la circuncisión vale nada, sino una nueva creación. Verso 16. Dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sean a ellos e Israel de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo en estos últimos versos, donde él escribe con su puño y letra, con letra grande? ¿Qué está diciendo? Que todos los que anden conforme a esta doctrina, que todos los que anden conforme a esta enseñanza de que los méritos son de Cristo, van a recibir paz y misericordia. La palabra regla que usa aquí Pablo, dice, todos los que anden conforme a esta regla, la palabra regla significa canon. Tú has escuchado esa palabra, ¿verdad? Como el canon bíblico, el canon. Y canon, que es regla, también tiene que ver con caña de medir. Fíjese bien, tiene que ver con poner un límite de un lado a otro, tiene que ver con frontera. Como decir, no te puedes pasar de esta línea. Más los que ahorita no tenemos, ¿verdad? Sabemos que no nos podemos pasar de ciertas ciudades porque hay peligro, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que todos los que anden conforme a esta regla? Está hablando de la doctrina, de la enseñanza, van a recibir paz y misericordia. Está diciendo que no nos podemos pasar de ponerle más o quitarle a lo que él ya enseñó. No podemos violentar lo que está escrito, no le podemos añadir, no le podemos quitar. Y ese recibirá, ¿qué? Misericordia y paz. Misericordia y paz. Verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? Las marcas del Señor Jesús. Y eso es lo que dice. Pero dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, Pablo, una vez culminado su carta, hermano, una vez explicado claramente el problema doctrinal que habían caído los Gálatas, una vez que les hace un llamado a que tengan discernimiento, una vez que les exhorta a que anden conforme a esa regla, que no le quiten ni le pongan, a que anden conforme a esa norma de doctrina, le dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Qué le está diciendo? Lo que está diciendo es que en cuanto a ese tema del problema de los judaizantes, él no quiere volver a escuchar que se han dejado volver a engañar. Él ya no quiere escuchar eso porque ya lo aclaró en la carta. Como decir, otra vez nuevamente fueron engañados. Él les dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Como decir, ya no quiero volver a saber que han vuelto a ser engañados por los judaizantes. Es
Repito, el grado de manipulación en que habían caído era tan grande que Pablo usa la palabra hechizo. Y Pablo con esto, hermano, está dando el asunto por terminado y ya no tenía más que añadir. Ya había debatido todos los argumentos establecidos por sus opositores y ya no iba a hablar más de este asunto. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué, hermanos? Las marcas del Señor Jesús. Usted sabe de lo que está hablando, ¿verdad? La palabra marca, hermano, en griego es estigma, que significa cicatriz. Realmente él traía cicatrices de los golpes. Repito, ¿por qué? Porque la predicación de la cruz en ese tiempo traía persecución. Es decir, cuando él dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, él está hablando de marcas visibles, de marcas que se veían, de cicatrices. Esas marcas, hermano, cuando él lo expresa de esa manera, se entiende en el contexto cultural. ¿Por qué? Porque en ese tiempo a los esclavos se marcaban para poder ser identificados por sus amos. ¿De qué marcas está hablando Pablo entonces? De las marcas visibles que traía de los azotes que había recibido por persecuciones y sufrimientos. Recordemos que en Listra él fue apedreado. Y lo dejaron como, hermano, casi muerto. Entonces él traía ¿qué? Marcas en su cuerpo, marcas visibles. Algunos teólogos creen que sus manos las traía un poquito deformes. Algunos teólogos interpretan que sus piernas las traía arqueadas de tanto azote que había recibido. Dice, cuando alguien veía a Pablo, hermano, cuando alguien lo veía y lo observaba claramente, decía, no, este hombre ha recibido azotes. Este hombre ha recibido azotes. Este hombre, por las cicatrices que trae en su cuerpo, seguramente predica, ¿qué? La cruz de Cristo. Marcas. Amén. Servir a Cristo, hermano, trae mucho gozo. Es la mejor vida, vivir en Cristo. Pero cuando se vive bien. Pero también trae sufrimiento. Vivimos en un mundo caído. Pasamos cosas que no queremos. Enfrentamos cosas que no queremos. Vivimos cosas que no buscamos. Recibimos noticias que no deseamos. Y Pablo no era la excepción. En su cuerpo se le veían las marcas de los golpes, de los azotes. Verso 18, para terminar. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es decir, cuando Pablo le dice hermanos, espera que acepten el mensaje y ora para que el Señor les dé de su gracia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pablo en el inicio de su carta comienza con la gracia de Dios y termina ¿con qué, hermanos? Con la gracia de Dios, algo que él enfatizó en toda su carta. En toda la carta de los Gálatas, él enfatizó algo, la gracia de Dios.